Todos conocen la historia simple. Richard Sherman comenzó su carrera como receptor en colegial, alguien descubrió su talento como profundo, tuvo un buen desempeño en el Combine, pero no sorprendente. Cayó en el draft hasta la quinta ronda. Los Seahawks le dieron una oportunidad con la que sorprendió a todos y se volvió el mejor corner de la franquicia. Pero eso es falso. Así no sucedieron las cosas. Ahora sabemos, gracias a desempolvar algunas notas periodísticas y entrevistas, que fue una pelea entre Jim Harbaugh y Richard Sherman, lo que desencadenó una serie de sucesos que culminaron en la formación de una de las mejores defensivas en la historia, la rivalidad con los 49ers y el triunfo de los Seahawks en el Supertazón. Esto es lo que realmente pasó detrás de una de las leyendas Seahawks. Si no conoces el carácter de Richard Sherman, ¿dónde has estado? Reconocido por ser un maestro del trash talk, hiper competitivo, súper inteligente, franco, un corner All Pro, Pro Bowl y una de las columnas de la defensiva que para muchos profesionales revolucionó la liga. Pero mucho antes de que Sherman se volviera la celebridad que hacía llorar una y otra vez a los aficionados de los 49ers, fue un receptor de la Universidad de Stanford, en una ofensiva que carecía de carácter, de espíritu, de deseos de ganar. Para ponerlo en perspectiva, el primer año que Sherman jugó con Stanford, el equipo cardenal solo ganó un partido y quedó al fondo de la conferencia. Pero para el 2007, el destino lo había juntado con el entrenador Jim Harbaugh, que quienes conocen de fútbol americano saben que tiene linaje, competitividad y tanta hambre de victoria como el mismísimo Sherman. En el papel eso funcionaba muy bien, un chico hambriento de triunfo, un entrenador que sabe cómo alimentarlo y un equipo con cheque en blanco para construir libremente. En su primer año como entrenador en jefe, Harbaugh consiguió darle un giro total a la cultura de la organización. Continuaron con un récord perdedor, pero como si el destino se burlara de todos los actores involucrados, lograron sorprender a la nación, derrotando al poderosísimo y amplio favorito equipo de los Troyanos de la Universidad del Sur de California, coachados por alguien de quien quizá hayas escuchado hablar, alguien de nombre Pete y de apellido Carroll. Ese partido, que iluminaría el destino de varios presentes, tuvo por una década el récord de la sorpresa más grande en la historia del fútbol colegial, ya que los troyanos eran favoritos por 41 puntos y terminaron perdiendo 23-24. En ese juego, Sherman tuvo 3 recepciones para 45 yardas, que quizá, solo quizá, llamaron la atención del head coach en la banca del rival. Muy bonito, conmovedor, una historia de underdogs. Pero un par de semanas después, Stanford se enfrentaba a la Universidad de Washington y la ofensiva, de la que Sherman se había vuelto parte importante, estaba estancada. En el tercer cuarto, con solo 2 recepciones para 11 yardas y viendo las posibilidades de ganar agotarse, Sherman comenzó a gritar con dirección a los entrenadores: ¡Solo láncenme el balón! Sus compañeros intentaron tranquilizarlo, pero Sherman no se dejó, porque ese no es él, porque con toda la inteligencia que deposita en el terreno de juego, viene una cantidad equivalente o superior de pasión, también invertida en su deseo de ganar. Pero para la gran mayoría de los entrenadores, responderles de mala manera, llevarles la contraria, actuar incontrolable, es un pecado imperdonable. Jim Harbaugh pertenece a esa mayoría y quiso dar un castigo ejemplar a su receptor, suspendiéndolo indefinidamente y colocándolo en la lista negra de sus simpatías. Con esta acción, inadvertidamente estaba creando a su verdugo, una figura que por años lo atormentaría y que posiblemente, si hubiera aprendido a convivir con él en lugar de suprimirlo, habría cambiado la historia de los halcones marinos y de los Niners para siempre. Después de la suspensión, Jim Harbaugh simplemente asumió el papel del educador de Richard Sherman. En los 2 partidos restantes en los que se le permitió jugar, la ofensiva lo buscó en una sola ocasión, para completar un pase de 5 yardas. Esto le provocó un fuerte sentimiento al entonces receptor. No quería depender más de que los entrenadores lo beneficiaran con jugadas dirigidas a él, y se convenció a sí mismo de que su entendimiento de las rutas y los esquemas ofensivos era suficiente para destacar como profundo en el otro lado del balón. Sherman pidió cambiar de posición, pero el cuerpo de entrenadores le negó su deseo, abonando más a la frustración de un jugador que no quería más que ganar y aportar a la victoria con su participación activa.
En la temporada 2008, el receptor se lesionó el tendón durante el cuarto partido y tuvo que ser operado, por lo que anunció que perdería el resto de la temporada. Echando más leña a la hoguera, Harbaugh acusó ante los medios de comunicación que los únicos que se enteraron de la lesión de Sherman fueron sus amigos de Facebook, donde el futuro Seahawk dio la noticia de su lesión antes de comunicarse con el staff de Stanford. Según rumores, en 2009, Harbaugh habría perdido todo interés en lo que Richard Sherman podría aportar al equipo y dejó a criterio de sus coordinadores el futuro del jugador. La ofensiva no lo voltearía a ver, así que su cambio de posición, más que la realización de algún ingenioso scout, fue la necesidad de darle algo que hacer a un jugador que se encontraba entre los vetados del head coach. No conforme con esto, el coach Harbaugh le lanzó una cachetada destructiva en la forma de una declaración de prensa. Cuando un reportero le preguntó sobre el cambio de posición de Richard Sherman, el entrenador respondió que dudaba sobre la capacidad de este para siquiera ganar el puesto de suplente entre los cornerbacks. Grave error, una lección de vida que debemos de aprender todos, independientemente del equipo al que le vayamos o siquiera si nos gusta el fútbol americano, es nunca, bajo ninguna circunstancia, hagas enojar a una persona con la determinación de Richard Sherman. Como era de esperarse, Sherman decidió utilizar todo ese refuerzo negativo, como lo hizo durante toda su carrera, para demostrarle al mundo que se equivocan sobre él. Ya no era solo fútbol. Richard Sherman se propuso volverse el corner titular, un elemento indispensable para la defensa, y en el proceso crear la situación más incómoda posible para su ex coordinador ofensivo y para su head coach Jim Harbaugh. Richard utilizó su perfecto conocimiento sobre la ofensiva de Stanford para burlarse de los coaches. Antes de que se centrara la bola, Sherman gritaba la jugada a sus compañeros. Sin preocuparse por los receptores, corría a la ruta antes de que se lanzara el balón para romper la jugada o conseguir una intercepción sin mucho esfuerzo. Por supuesto que esto aumentó la tensión con el staff de coacheo, pero tampoco había mucho que pudieran hacer al respecto. Richard Sherman era obviamente el mejor corner que tenían y lo necesitaban para mejorar sus resultados, que apenas un año antes habían logrado ser positivos con un récord ganador de 8-5. Pero a Sherman no le bastaba con ser lo suficientemente bueno como para ser el titular. Además quería ser un jugador de vanguardia, por lo que utilizó para prepararse las técnicas tan innovadoras del entrenador de la Universidad del Sur de California. Ya sé, parece que estos dos eran almas gemelas destinadas a permanecer unidas. Esta técnica consistía en un estilo de juego más físico, más paciente, más orientado a limitar las opciones de los receptores, en lugar de simplemente reaccionar a lo que hiciera la ofensiva. El experimento pagó dividendos. Stanford lució como un equipo completamente renovado y pasó del equipo con una victoria en el primer año de Sherman al de solo una derrota en su último año. Stanford dio cátedra en el Orange Bowl del 2010, actuación que le consiguió el trabajo de entrenador en jefe de los 49 a Jim Harbaugh. Pero no era el único que se dirigía a la NFL. El draft llegó y el nuevo head coach en San Francisco tuvo que dar su opinión respecto a cada prospecto a ser seleccionado por la organización. Según nos enteramos ahora, los 49 tenían evaluado a Richard Sherman como talento de tercera ronda, pero esa selección no iba a pasar mientras Jim Harbaugh estuviera presente. Harbaugh pidió que se retirara del pizarrón a su ex pupilo, pero no terminó ahí. Además, en la información relevante que comparten los equipos, señaló que era casi imposible trabajar con el corner y que este no estaba listo para comportarse a un nivel profesional. Su rechazo a Sherman llevó a que San Francisco eligiera a Taylor Mays, un safety que en todo este entretejido de coincidencias solo estaba disponible porque los Seahawks habían preferido a Earl Thomas, a pesar de que poco antes se habían comprometido en privado a elegir a Mays. Llegó la quinta ronda y 24 esquineros habían sido seleccionados antes que Richard Sherman. Sin embargo, ninguno de ellos, a excepción quizá de Joe Hayden, llegaría a tener un impacto similar al de la leyenda que inspira este video. Quizá por eso escogió el jersey número 25 como mofa, para recordarle a toda la liga su terrible equivocación. Sherman no perdona y explica ese error como consecuencia directa de haber escuchado a su exentrenador Jim Harbaugh, en lugar de haber confiado en lo que para los ojos era evidente, que era un jugador elite y que estuvo disponible para toda la liga durante 5 rondas. Pero no todos estaban dispuestos
a escuchar al nuevo entrenador de San Francisco. Y quien decidió probar al corner fue otro abierto rival del coach Harbaugh, Pete Carroll. Tenía que ser poético, como todo en esta historia, porque ya habíamos hablado sobre cómo para la gran mayoría de los entrenadores de fútbol americano es pecado que un jugador te responda, te rete, te lleve la contraria. Y es lógico, porque se trata de la disciplina del deporte. Pero Pete Carroll rompe ese molde. Para él, no es tanto un deporte de disciplina como lo es de competencia. Pete Carroll estaba instaurando en los Seahawks una cultura que le funcionó muy bien en los troyanos. Una que en lugar de pedirte que escuches y obedezcas, te expreses libremente, siempre y cuando puedas respaldar en el campo del juego esos sentimientos, esa pasión. No puedo pensar en un mejor ejemplo para ilustrar esa filosofía que con lo que encontró Pete en Richard Sherman. Un par de temporadas más tarde, en 2012, el apodo de la Legión del Boom comenzaba a tomar fuerza, tanta como los golpes de Camp Chancellor. Ya a Jim Harbaugh le comenzaba a hartar que cada enfrentamiento con los halcones marinos fuera una auténtica guerra sin cuartel. Después de una dificilísima victoria sobre Seattle en la semana 7, Harbaugh aprovechó el micrófono de la conferencia de prensa para denunciar lo que a su parecer era un juego muy peligroso por parte de la secundaria de los Seahawks, donde se encontraba por supuesto su antiguo pupilo. Sherman no tomó bien esas declaraciones, elevó su nivel de juego y probablemente contagió a sus compañeros de equipo algo de los deseos de poner en su lugar a Jim Harbaugh, porque a pesar de que los Niners llegarían al Supertazón en ese año, en la semana 16 lucieron como un equipo infantil frente a la Legión del Boom, que les propinó una paliza al ritmo de 42-13. En ese partido, Sherman tuvo una intercepción y regresó un intento de gol de campo bloqueado, 90 yardas para conseguir una anotación. Claro, contándolo de esa manera, parece que Richard Sherman fue un alma despiadada, alimentada únicamente por la venganza. Pero nuestro cornerback favorito también tiene un lado gentil, ya que en la conferencia de prensa de esa brutal paliza, tuvo el detalle de recordar y felicitar a Jim Harbaugh por su cumpleaños. Los 49 perdieron el Supertazón contra los Ravens, pero a Jim Harbaugh le seguía preocupando más la creciente intensidad del juego en la secundaria de los Seahawks, colocando una queja formal en la liga que derivó en varias multas y en que se discutieran un par de suspensiones, en específico contra profundos en Seattle. Ustedes llevan un par de minutos en este video y ya aprendieron la lección que a Jim Harbaugh le tomó 5 años aprender. Nunca, bajo ninguna circunstancia hagas enojar a alguien con la determinación de Richard Sherman, que ya en los Seahawks incluía también a Earl Thomas, Camp Chancellor y Brandon Browning. Así, al llegar a la semana 2 de la temporada 2013, los Seahawks retomaron el juego desde donde habían dejado a los 49 un año antes, es decir, en el suelo. Seattle solo permitió un gol de campo a su rival. Sherman obtuvo de nuevo una intercepción, a la que ya se deberían de haber acostumbrado en San Francisco. Y para que no quedara duda de que Richard lo estaba disfrutando, al terminar el partido, corrió para alcanzar a su ex entrenador, al que despidió con una nalgada que, según él mismo, fue muy afectuosa. La anécdota que todos conocen, la que consagró la rivalidad entre Jim Harbaugh y Richard Sherman, la que lo volvió leyenda Seahawk, fue aquella conocida como The Tip, la jugada del campeonato de la Conferencia Nacional en la temporada 2013. Los Seahawks y los 49 se enfrentaban. San Francisco tenía la oportunidad de recobrar la ventaja en los últimos segundos, pero el esfuerzo final del jersey número 25 cambió la historia y concluyó el poema épico que se forjó en el terreno de juego. Richard Sherman bateó suavemente el balón en la zona de anotación, que cayó en las manos de su compañero Malcolm Smith para cerrar el triunfo de los Seahawks y brindarles un paso directo al Supertazón. Sherman comenzó a hacer señas de asfixia hacia la banca del rival, sugiriendo que no estaban preparados para los grandes momentos, y cerró la noche de ensueño con una entrevista que todo el mundo observó. Soy el mejor corner de este juego. Cuando me pruebas con un receptor de lástima como Crafty, ese es el resultado que vas a obtener. No vuelvas a hablar sobre mí. Con una sentida, exacta e inequívoca dedicatoria al exentrenador, que prácticamente lo forzó a tomar una ruta completamente distinta en su carrera profesional, y que esa ruta alterna colisionó de frente con la ruta que el propio coach decidió para sí mismo.
Los Seahawks llegaron al Supertazón, lo ganaron. Sherman fue universalmente reconocido como uno de los mejores corners en la liga, logrando ser equipo All Pro y Pro Bowl. Al siguiente año, hasta consiguió ser la portada del Madden, pero para Jim Harbaugh, la historia no fue tan amable. Solo tuvo una campaña más al frente del equipo en San Francisco. Un récord mediocre de 8 partidos ganados y 8 perdidos le dio la impresión a la organización en San Francisco que con Jim Harbaugh nunca obtendrían un Lombardi y decidieron despedirlo. Esta fue una rivalidad que no se formó entre un coach y un jugador, sino entre dos maneras opuestas de comprender el deporte que ambos aman. Pero para nosotros, los aficionados de los Seahawks, tenemos mucho que agradecer, porque por ahí del 2007, un entrenador haya pensado que era intolerable permitir que un jugador lo quisiera corregir. Gracias a ese conflicto, es que adquirimos a un corner de elite en una ronda avanzada, a una de las mejores defensivas en la historia del deporte, un trofeo Vince Lombardi que presumir y una de las mejores leyendas Seahawks para contar. ¿Te gustó esta leyenda? ¿Hay alguna otra que quieras conocer? Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y nos veremos pronto en otro video de Chiri Chiri Deportes. Mientras tanto, que te quede muy claro, ¡Go Hawks!